Muy bien, continuamos ahora con la clase de epitelios de revestimiento. Dijimos que los epitelios de revestimiento son un subtipo de epitelio cuya función primaria son la protección y barrera o absorción. Ahora, en total son 8. Hay 8 tipos distintos de epitelios de revestimiento. 6 de esos 8 los vamos a clasificar según una doble variable, que son la forma celular y el número de capas. Y después existen 2 más que no pueden ser clasificables según esta doble variable y que son propios, son específicos, y son el epitelio pseudoestratificado, que muchos autores lo llaman cilíndrico pseudoestratificado, y el epitelio polimorfo de transición o urotelio. Así que vamos a empezar ahora con los 6 primeros tipos de tejidos epiteliales de revestimiento. ¿Cuáles son las 2 variables que dijimos? La forma celular y el número de capas. Respecto de la forma celular, los tejidos epiteliales de revestimiento tienen 3 formas básicas. Una célula puede ser aplanada, teniendo la forma de un huevo frito, donde la yema corresponde al núcleo y la clara corresponde al citoplasma. En estos casos, los núcleos están acostados y ovalados. Una célula puede ser cúbica, si tiene forma de cubo, y su núcleo es central y esférico, y cuando uno lo mira en 2D es cuadrado con un núcleo circular, o una célula es cilíndrica, si tiene una forma de cilindro con un núcleo elíptico y basal, pero también puede ser esférico y basal. Un dato que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros miramos al microscopio, estamos viendo imágenes bidimensionales de estructuras que son tridimensionales. Entonces, cuando uno mira a una célula plana, lo que vamos a ver es esta clásica forma, un núcleo acostado y alargado con citoplasma muy delgado a ambos lados. Una célula cúbica la voy a ver como una célula cuadrada con un núcleo redondo y central. Y una célula cilíndrica la voy a ver como una célula rectangular con un núcleo que puede ser redondo u oval y basal. La segunda variable que yo les había comentado es el número de capas. Y los epitelios se pueden distribuir en una sola capa o en más de una capa. Si están en una capa es simple, si tienen más de una capa de células desde la membrana basal hacia la luz, es un epitelio estratificado. Entonces, los epitelios finalmente se forman, los primeros 6 epitelios se forman a través de la combinación de estas 2 variables, forma celular y número de capas. Entonces, miremos cómo es en el cuadro. Los primeros 6 epitelios. Los epitelios pueden ser plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, plano estratificado, cúbico diestratificado, solamente 2 capas, y cilíndrico diestratificado, solamente 2 capas. ¿Qué fue lo que hice? Puse en un cuadro de doble entrada, en una entrada las 2 capas, simple y estratificado, y en la otra capa la forma celular. Entonces tenemos las 3 formas, plano, cúbico y cilíndrico, y los 2 tipos de capas, simple y estratificado. La combinación de ambas me dan los 6 tipos de tejido epitelial. Plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, plano estratificado, cúbico estratificado y cilíndrico estratificado. Acuérdense que cúbico y cilíndrico estratificado solamente en 2 capas. Vamos ahora a identificar y describir a cada uno de estos 6 subtipos. El epitelio plano simple es el epitelio más difícil de identificar, porque lo único que se ve es un núcleo aplanado y acostado sobre una luz, en una sola capa de células. Eso es lo complicado de su identificación. Es un tejido muy delgado, su núcleo es oval y acostado, y prácticamente no se le ve citoplasma acompañante. Yo les digo, nosotros siempre decimos que un tejido epitelial es plano simple porque estamos identificando a los lugares en donde se encuentra. Por ejemplo, esta estructura que es del riñón, y seguramente les van a dar un preparado de riñón y les van a pedir que busquen a esta estructura que se llama corpúsculo de Malpighi y busquen en la luz interna núcleos aplanados acostados contra esa luz. Y eso corresponde al epitelio plano simple que forma la hoja parietal de la cápsula de Bowman.
Ahora vamos a ver cuáles son los 3 clásicos lugares en donde encontramos epitelio plano simple. El epitelio plano simple, repito, lo encontramos en la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Son estos núcleos aplanaditos uno al lado del otro tomando contacto con esta luz microscópica. Forma parte del endotelio, que es el epitelio de los vasos sanguíneos. Fíjense acá, núcleo aplanado nuevamente, una sola capa en contacto con esta luz. O también forma el mesotelio, que es el epitelio plano simple que se encuentra en una de las caras de las serosas corporales. Las serosas corporales son el peritoneo, la pleura y el pericardio. Cuando nosotros vemos al peritoneo, lo que vemos en la cara más externa, un epitelio plano simple que corresponde al llamado mesotelio. Nuevamente, cuando uno busca en riñón la hoja parietal de la cápsula de Bowman, lo que ve es epitelio plano simple contactando con la luz interna de esa estructura. Fíjense que en este caso el epitelio plano simple se continúa con otro epitelio que no es plano simple. Esto significa que acá hay una estructura que va a nacer desde esta cavidad, y cuando nosotros veamos aparato urinario vamos a ver que esta estructura no es el corpúsculo de Malpighi, sino que es la primera porción tubular de una estructura llamada nefrón. Fíjense que los núcleos son redondos y centrales, y la célula tiende a ser cúbica. Una sola capa, se trata de un epitelio cúbico simple. El segundo epitelio, el que vamos a describir a continuación, es el epitelio cúbico simple. ¿Qué habíamos dicho? Presenta forma cuadrada y el núcleo es redondo y central. Fíjense, acá hay múltiples luces, pequeñas, microscópicas, pero en cada una de esas luces yo tengo una monocapa, una única capa de células cúbicas, ¿no? Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá, y si se fijan está lleno de epitelio cúbico simple en esta imagen. Nuevamente, cuando uno lo mira, ve que los núcleos son redondos y centrales. Acá también se ve núcleo redondo y central del asa gruesa de Henle y del conducto colector. Con respecto a esta imagen, quiero que alguien sea capaz de describir a este epitelio. Si alguno dijo epitelio plano simple, está en lo correcto. Fíjense, núcleos aplanados, acostados sobre la luz. Núcleos aplanados y acostados sobre la luz y una sola capa de núcleos. Acuérdense que cuando uno clasifica un epitelio y cuando uno nombra un epitelio, tiene que darle el nombre y el apellido. O sea, la forma celular y el número de capas. No puede decir, este es un epitelio plano o este es un epitelio simple. No, no, el epitelio es plano simple. Nuevamente epitelio cúbico simple. Vemos células cúbicas con núcleos redondos contactando con esta luz y se presentan en una sola capa. ¿Sí? Lo mismo acá, una sola capa, lo mismo acá, una sola capa de células cúbicas simples. El epitelio cilíndrico simple tiene una característica muy llamativa. La célula habíamos dicho que tenía forma rectangular, generalmente son rectangulares y delgadas, y los núcleos, yo les había comentado que podían ser redondos u ovales y basales. Eso sí, tienen que estar basales. O sea que hay un citoplasma por encima del núcleo muy importante que no lo veo por debajo del núcleo. Este es un dato muy importante a tener en cuenta para poder diagnosticar a los epitelios cilíndricos simples. Fíjense que tengo a todos los núcleos, como las células son rectangulares y muy delgadas, y los núcleos en esta imagen son ovalados, tengo los núcleos uno al lado del otro. A esto se lo llama también epitelio en empalizada, por la forma que adquieren los núcleos. Ahora, el epitelio cilíndrico simple puede ser de dos tipos. El epitelio cilíndrico simple puede tener cilias, como por ejemplo en el tracto genital femenino, a nivel de las trompas de falopio o el cuerpo uterino. Veo un epitelio cilíndrico en una sola capa,
con una suerte de pelitos apicales. Esto es característico del epitelio cilíndrico simple. O puede tener microvellosidades. Muchas veces esas microvellosidades tienen nombre propio, como es en el caso de este tejido epitelial, que es cilíndrico simple con chapa estriada, que sería todo este fragmentito apical que hay, esta bandita acidófila apical, y que corresponden a microvellosidades del epitelio intestinal. El intestino tiene una función muy importante en la absorción, y para eso necesitan microvellosidades. Son tan importantes y están tan desarrolladas esas microvellosidades que reciben un nombre propio y se llaman chapa estriada. Fíjense que este tejido que está acá es epitelio porque está en contacto con una luz, sus células están juntas y los núcleos tienen la misma forma y están a la misma altura. Y este tejido que se encuentra por debajo no es tejido epitelial. Después tenemos los epitelios estratificados. En los epitelios estratificados, habíamos dicho, aparecen varios estratos o capas celulares. ¿Qué característica tienen las capas? Es que todas las células que se encuentran en la misma capa tienen la misma forma, pero son distintas a la forma de la capa celular contigua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los epitelios estratificados hay muchas formas celulares a lo largo de todo el epitelio. Fíjense que acá tienden a ser más cilíndricas, acá tienden a ser más acostadas y se van aplanando cada vez más hasta quedar bien planas. En los epitelios estratificados, como existen múltiples formas distintas de células, donde son todas iguales en la misma capa, pero distintas a la capa contigua, siempre se los clasifica en función de la forma que tienen las células más apicales. ¿Ven? Este núcleo de acá corresponde a una célula plana. Entonces, yo miro la capa más apical, tiene forma plana. ¿Ven? Acá tienen otro. Acá. ¡Pac! Otro. Yo tengo múltiples capas. Y la capa más apical, la que está en contacto con la luz, ¿tiene forma aplanada? Ese es un epitelio entonces plano estratificado. Y los epitelios plano estratificados pueden ser de dos tipos. Pueden ser queratinizados, si tienen queratina, que ahora vamos a ver qué es, o no queratinizados, si no lo tienen. El epitelio plano estratificado queratinizado es un epitelio que presenta una superficie apical cubierta por una proteína fibrilar acidófila. ¿Ven? Estas rayas que están acá corresponden a la queratina de un epitelio plano estratificado. Vean que el epitelio termina acá. Tengo varias capas. La capa más apical es una capa de núcleos aplanados y por encima de eso veo una capa de fibras bien acidófilas llamadas queratina. Es la única proteína que nosotros vamos a identificar en el curso de histología a nivel apical en un tejido epitelial estratificado. Entonces, esto es un ejemplo de epitelio plano estratificado queratinizado. Si no lo tiene, si el límite apical del epitelio presenta núcleos, se trata de un epitelio plano estratificado no queratinizado. Nosotros en el cuerpo humano tenemos epitelio plano estratificado queratinizado solamente en la piel. Pero ustedes van a ver preparados de roedores y los preparados de roedores presentan epitelio plano estratificado queratinizado cuando en el humano no lo son. Por ejemplo, la lengua. La lengua humana es un plano estratificado no queratinizado, pero la de roedor es queratinizada justamente porque roen. Lo mismo pasa con el esófago. El esófago humano es plano estratificado no queratinizado y los esófagos de roedores siempre son plano estratificados queratinizados. Otro lugar donde hay epitelio plano estratificado no queratinizado es a nivel del cuello uterino exocervical y también en las paredes vaginales. El epitelio cúbico estratificado dijimos que solamente estaba en dos capas y por eso se lo llama cúbico diestratificado. Presenta una capa apical y una capa basal. Recordemos que siempre que veo más de una capa, diagnostico según la forma de las células apicales. Y este es un epitelio de dos capas diestratificado. El epitelio cúbico diestratificado es específico de los conductos excretores de las glándulas sudoríparas écrinas,
donde es muy común verlas con una doble capa de núcleos donde las más apicales presentan la forma cúbica. El epitelio cilíndrico estratificado también dijimos que era solamente de tipo diestratificado y presenta únicamente entonces dos capas. Una capa basal, cuya forma no importa, habitualmente es cúbica, pero la realidad es que no importa, y una capa apical bien definida de forma cilíndrica. El epitelio cilíndrico estratificado es típico de los conductos galactóforos, que son los conductos de desembocadura de la glándula mamaria. En el ser humano, al menos la bibliografía actual, describe que únicamente se encuentran en los conductos galactóforos de la glándula mamaria. En mamíferos se ve al epitelio cilíndrico diestratificado en los conductos excretores de la mayoría de las glándulas exócrinas mayores, por ejemplo las salivales, por ejemplo el páncreas. Y después tenemos a los dos específicos, que son el epitelio pseudoestratificado o cilíndrico pseudoestratificado y el epitelio polimorfo o de transición. El epitelio pseudoestratificado es un epitelio que presenta dos tipos celulares. Células apicales, que son células que contactan con la membrana basal y contactan con la luz. ¿Ven? Una célula apical contacta con la membrana basal y contacta con la luz. Y células basales, que son células que apoyan sobre la membrana basal, pero no pueden contactar con la luz porque dos células apicales contiguas le hacen un techo. Entonces tengo dos tipos celulares, todos contactan con la membrana basal, pero solamente un subtipo epitelial contacta con la luz, que son las células apicales. El epitelio pseudoestratificado puede ser de dos tipos. Puede ser pseudoestratificado ciliado, como es en este caso, típico de la vía aérea superior, lo encontramos en tráquea, lo encontramos en bronquios extrapulmonares e intrapulmonares, y acá se ve perfectamente la capa de células basales y la capa de células apicales, y en las células apicales aparecen las cilias. Un dato a tener en cuenta es que el epitelio respiratorio, el epitelio de la vía aérea superior, es un epitelio que es pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Las células caliciformes lo vamos a ver en la tercera parte de esta clase cuando hablemos de los epitelios glandulares. Pero ya nos tiene que quedar en claro que el epitelio respiratorio es el epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Lo mismo pasa con el epitelio del intestino, ya sea delgado o grueso. El epitelio intestinal tiene una característica morfológica bien definida y es cilíndrica simple con chapa estriada y células caliciformes. Esos nombres los vamos a volver a repetir en la tercera parte y los vamos a recalcar en la tercera parte cuando hablemos de las células caliciformes y dónde se ubican. El otro subtipo de epitelio pseudoestratificado es el estereociliado. El epitelio pseudoestratificado estereociliado se encuentra en la vía espermática. Epidídimo y conducto deferente son los preparados que nosotros vamos a ver. ¿Qué característica tiene? Presenta un epitelio pseudoestratificado y presenta estereocilias que, aunque su nombre suene a algo de tipo ciliar, no tiene absolutamente nada que ver. Las estereocilias son microvellosidades largas, cuya función es la absorción. Y es muy común ver en el epidídimo, que es este preparado, que en el interior de la luz está repleta de núcleos que corresponden a espermatozoides. Una de las funciones del epidídimo es la maduración y el almacenamiento es la segunda función de los espermatozoides. Eso lo van a ver bien en detalle en embriología y lo vamos a volver a ver al final del curso cuando hablemos del aparato genital masculino. Y por último el epitelio polimorfo. El epitelio polimorfo o urotelio es el epitelio de la vía urinaria inferior. ¿Qué característica tiene este epitelio que se encuentra, por ejemplo, en la vejiga o en el uréter? Es un epitelio que presenta dos estadios funcionales. Cuando la vejiga está vacía, se lo llama epitelio en estado contraído, y cuando la vejiga está llena, epitelio en estado relajado. ¿Qué característica tiene este epitelio? Este epitelio está formado por
células que presentan una prolongación citoplasmática que lo une a la membrana basal, a todas y a cada una de ellas. O sea, todas las células tienen una prolongación que lo unen a la membrana basal, excepto las basales que están unidas directamente. Y la segunda característica es que no tienen uniones intercelulares. Al no tener uniones intercelulares, las células están separadas y solamente unidas por la prolongación a la membrana basal. Cuando la vejiga está vacía, repito, el epitelio muestra entre 4 y 6 capas máximas de células. Ahora, a medida que la vejiga comienza a llenarse, cuando la vejiga se llena, el órgano comienza a distenderse, comienza a estirarse. Y cuando comienza a estirarse, las células epiteliales comienzan a separarse. Y a la hora de separarse, las células más apicales contraen la prolongación citoplasmática para ir bajando y reacomodándose. Lo que quiero que quede muy en claro es que en el epitelio polimorfo en estado relajado, las células se van reacomodando porque van contrayendo la prolongación citoplasmática, llegando a un máximo de 2 capas de células reacomodadas. Y ese es el máximo estado de relajación del epitelio. Cuando uno mira al epitelio en estado contraído, cuenta 1, 2, 3, 4, 5 capas epiteliales. Y cuando uno mira el epitelio en estado relajado, encuentra un máximo de 2 capas de células epiteliales. Esto es no porque se han desprendido las células, sino porque justamente, como les dije previamente, se fueron reacomodando a medida que se va estirando el órgano.